Bienvenidos al podcast de Noticias El Salvador SV, en este espacio de conversación y reflexión donde exploramos juntos temas de actualidad de El Salvador y el mundo. Puedes colaborar con este proyecto vía PayPal o a través de la compra de contenido digital de productos que te pueden gustar. Revisa lo que te guste y compra, con eso nos ayudas y colaboras para poder seguir dando contenido. Los métodos los encontrarás también en la descripción del contenido. Búscanos en tu plataforma favorita, en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, TuneIn Radio, estamos en casi todas las plataformas como Noticias El Salvador SV. Bien, pues hoy es lunes 22 de diciembre de 2025. Y la verdad es que vamos a analizar a fondo el panorama informativo, porque a primera vista parece todo muy disperso, pero si te fijas, hay hilos que conectan la economía de El Salvador, las tensiones geopolíticas y, cómo no, el mundo cripto. Totalmente. Ese es el reto de hoy, tirar de esos hilos. Vamos a ver cómo unas cifras macroeconómicas que parecen espectaculares pueden, esconder realidades sociales muy duras. O cómo un conflicto a miles de kilómetros nos puede afectar directamente. Y sobre todo, esa doble velocidad en la revolución financiera, ¿no? Una para Wall Street y otra muy distinta para el ciudadano de a pie. Pues vamos a ello. Empecemos por El Salvador, que es que los titulares económicos son, de verdad, para enmarcar. Las remesas, por ejemplo, han pulverizado todos los récords. 9.021 millones de dólares hasta noviembre. Es un 18% más. ¿Y la economía? La economía va como un tiro. Exacto. Un crecimiento del 5,1% en el tercer trimestre. No se veía algo así desde 2021. Y si a eso le sumas el turismo, que está en auge, con más de 13 millones de movimientos, y la guinda del pastel, los precios de los combustibles congelados hasta enero de 2026. O sea, si solo miras estos números, la foto es de una prosperidad casi envidiable. Es la foto de portada, sí, pero aquí es donde la cosa se complica. Porque un crecimiento del 5,1 es una barbaridad. Pero, ¿de dónde sale exactamente? No es lo mismo crecer por 3 hoteles de lujo que por un ecosistema de startups, ¿verdad? Esa es la pregunta del millón. Los datos macro son buenos, son innegables, pero la clave es la sostenibilidad y sobre todo la distribución. Las remesas, por ejemplo, son un motor de consumo potentísimo. Ese 18% va directo al bolsillo de las familias. Pero un crecimiento del PIB tan fuerte, si no viene con mejoras estructurales, corre el riesgo de ser un espejismo. Es como un motor muy potente, pero que está en punto muerto. Genera mucho ruido en la macroeconomía, pero las ruedas, la gente, apenas se mueven. Y la prueba de que no se mueven está en esas otras noticias, las que no abren los telediarios. Mientras se celebran los récords, resulta que más de 2 millones de salvadoreños, 2 millones, no tienen acceso regular a agua potable. Hay testimonios de familias que sobreviven con 12 cántaros de agua cada 2 días. Es que cuesta hasta imaginarlo. Es que ahí está el cortocircuito. La falta de agua no es solo un problema social, es un freno de mano para el desarrollo económico. Sin agua no hay salud. La productividad cae en picado. Es la base de todo. Y si le sumas los problemas de vivienda, con denuncias de desalojo en zonas costeras, el cuadro se vuelve muy sombrío. Y todavía hay más capas. En el plano de la justicia, por ejemplo, hay una polémica enorme. Se ha aplazado un reportaje del famoso programa 60 Minutes de la CBS en Estados Unidos sobre la prisión de máxima seguridad CECOT. Y por otro lado, organizaciones como Movir pidiendo ayuda para los niños que ellos consideran víctimas del régimen. O sea, una tensión interna brutal. ¿Y qué pasa cuando levantamos la vista al panorama global? Porque no parece que la cosa esté más tranquila. No, desde luego que no. El mundo está en ebullición. Si miramos a Europa del Este, el conflicto entre Rusia y Ucrania sigue al rojo vivo. La noticia de hoy es un golpe directo en Moscú. El teniente general Fanil Sarvarov, un alto mando, asesinado en un atentado con coche bomba. Ya hay una investigación en marcha. Y mientras en el frente la balanza parece que se inclina, ¿no? Se informa de que las tropas rusas han tomado el control de Vilcha, en Kharkov, y que recuperan la iniciativa en la zona de Sumy. Parecen avances pequeños sobre el mapa, pero estratégicamente pueden ser muy significativos. Y lo fascinante aquí es el análisis militar que hay detrás. Al parecer, estos avances rusos no se deben tanto a una gran ofensiva como a una reorganización de las defensas ucranianas. Todo indica que Ucrania ha movido reservas para reforzar el frente de Kupiansk.
que debe ser un punto crítico. O sea, que es una guerra de desgaste pura y dura. Es como tapar un agujero destapando otro. Exactamente. Y eso revela una tensión enorme en los recursos de Ucrania. Mantener un frente tan extenso es un juego de equilibrios increíblemente precario. Y de la tensión en tierra en Europa nos vamos al mar, al otro lado del Atlántico. En el Caribe la cosa también está que arde entre Venezuela y Estados Unidos. Sí, y aquí tenemos un choque de narrativas brutal. Por un lado, el gobierno de Venezuela, que lo califica, sin medias tintas, de grave acto de piratería. Acusan a militares de Estados Unidos de haber secuestrado un segundo petrolero en aguas internacionales. La denuncia es gravísima. Hablan de desaparición forzada de la tripulación. Y la versión de Estados Unidos es la noche y el día. El secretario de Defensa no solo lo confirma, lo celebra. Dice que es parte de una operación Lanza del Sur contra redes criminales. Sus palabras son que la violencia, las drogas y el caos no controlarán el hemisferio occidental. O sea, para unos es piratería de Estado, para otros una operación de seguridad. Y la cosa sigue. Se habla de un tercer petrolero que se negó al abordaje y que está siendo perseguido activamente. Esto tiene unas implicaciones económicas directas. El conflicto de Ucrania ya nos tiene acostumbrados a la inestabilidad en los precios de la energía, pero esto es echarle gasolina al fuego del mercado petrolero. ¿En qué sentido? Pues es un ejemplo de libro. El riesgo geopolítico se convierte en riesgo financiero en cuestión de horas. Incautar buques en una ruta de crudo tan importante dispara los costes de los seguros marítimos. Las navieras pagan primas más altas por el riesgo y ese sobrecoste, al final, se repercuten en el precio del barril. Claro. Exacto. Y ese nerviosismo, esa inestabilidad en el mundo físico, siempre busca una válvula de escape. Para algunos es el oro, para otros, cada vez más, es el mundo digital. Y ahí es donde la cosa se pone interesante, porque ese mundo también vive sus propias batallas. Exacto. Y ahora mismo el campo de batalla digital está en un momento de calma tensa. Bitcoin, el rey, parece que se ha tomado un respiro. Los análisis sugieren que hemos pasado de la euforia ciega a una etapa mucho más selectiva. ¿Y esa pausa a qué se debe? Pues es una combinación de factores, una especie de tormenta perfecta. Primero, el gran motor de la subida, los ETFs de Bitcoin, ha perdido fuelle. El capital institucional ya no fluye con tanta alegría. Segundo, tienes una presión de venta constante de los mineros. ¿Por qué? Porque sus costes son enormes, sobre todo después del halving, que redujo sus recompensas. Necesitan vender para pagar la electricidad, el mantenimiento. Y el tercer factor es la incertidumbre macro. Nadie sabe cuándo va a bajar los tipos la Reserva Federal de Estados Unidos, y esa duda genera cautela. Y la consecuencia directa es que el dinero se mueve. Los inversores rotan su capital hacia las altcoins, buscando proyectos con narrativas más potentes. Y ahí destacan dos: inteligencia artificial y la tokenización de activos del mundo real, los RAA. Es un movimiento cíclico clásico en este mercado. Cuando el líder se estanca, el capital busca lo que se llama beta, activos más pequeños y volátiles con más potencial de rendimiento. Pero lo interesante ahora es que no parece solo especulación. Se empieza a valorar la utilidad real. Y mientras pasa todo esto, en la banca tradicional está ocurriendo un auténtico terremoto. Y ahí es donde entra JP Morgan Chase, el gigante bancario cuyo CEO pasó años diciendo que Bitcoin era un fraude. Ahora pisa el acelerador a fondo para ofrecer trading de criptomonedas a sus grandes clientes. Es una ironía tremenda. Y es mucho más que solo comprar y vender. Están montando un ecosistema completo. Derivados, futuros, todo el arsenal de la alta finanza aplicado a las criptos. Incluso con su propia moneda digital, la JPM Coin, para liquidar operaciones. Los analistas lo llaman la capitulación final de la vieja guardia. Es admitir que esto ya es una nueva clase de activo. Entiendo el punto de la capitulación final, pero, viéndolo desde otro ángulo, ¿no es también una forma de que la banca tradicional fagocite la revolución? En lugar de que la tecnología cambie el sistema absorbe la tecnología y la vende con sus mismas reglas. Es una observación brillante, y es el gran debate ahora mismo. ¿Es adopción o es cooptación? Por un lado, legitima el espacio, trae seguridad. Por otro, corres el riesgo de replicar las mismas estructuras centralizadas que se pretendían desafiar.
Es que el contraste es brutal. Mientras en Nueva York diseñan derivados sobre Bitcoin, volvemos a El Salvador, el primer país en adoptarlo como moneda legal, y vemos que la herramienta del gobierno para la gente, la Chivo Wallet, ha sido un fracaso estrepitoso. Un fracaso es quedarse corto. La lista de problemas es increíble. Mientras JP Morgan construye una autopista financiera para las élites, la app para la inclusión financiera del pueblo es un camino de tierra lleno de baches. Vamos a numerarlos porque es la cruda realidad. Se denunciaron vulnerabilidades de seguridad gravísimas. Suplantación masiva de identidad, miles de casos. Para cobrar los bonos del gobierno. Exacto. Y a eso súmale una inestabilidad técnica desesperante. Transacciones que fallan, fondos que desaparecen, bloqueos de cuentas. Y la atención al cliente, imagino que inexistente. O peor, respuestas automáticas que no solucionan nada. La opacidad sobre quién custodia los fondos es total. Y la infraestructura física, los cajeros, o no funcionan o se quedan sin dinero. Un despropósito. El resultado no podía ser otro. Desconfianza generalizada. La gente ha vuelto al efectivo o usa otras aplicaciones que sí funcionan. Algunos testimonios llegan a calificarla de posible sistema Ponzi ilegal. Es la paradoja definitiva. La tecnología que iba a traer libertad financiera, con una mala implementación estatal, genera miedo y desconfianza. Entonces, si ponemos todas las piezas sobre la mesa, el panorama es fascinante. Tenemos esa dualidad del Salvador, un crecimiento de portada que no llega a las necesidades básicas. Tenemos un tablero geopolítico con fuegos activos en Europa y el Caribe que nos impactan directamente en lo económico, y un sector cripto a dos velocidades opuestas, la de la sofisticación financiera y la del fracaso en la implementación a pie de calle. Exactamente. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que creo que es fundamental. Hoy vemos a un gigante como JP Morgan construyendo una infraestructura tokenizada robusta para las élites. Mientras en El Salvador, el país pionero, la billetera del gobierno fracasa en su misión y solo genera desconfianza. Esto nos obliga a preguntarnos: ¿la verdadera revolución financiera vendrá de arriba hacia abajo, liderada por las grandes instituciones? ¿O surgirá de abajo hacia arriba, desde las bases, a pesar de los fallos de las iniciativas gubernamentales? Y sobre todo la pregunta más importante: ¿quién protege a los ciudadanos que se quedan atrapados en medio de estos grandes experimentos financieros?